Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el doctor Jorge Saldaña, médico especialista en medicina regenerativa, medicina funcional, urología y andrología. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante frecuente, que son los dolores de la rodilla. Y sobre todo de una experiencia personal, cómo yo superé mis dolores en la rodilla después de unas lesiones múltiples que tenía, producto de jugar un deporte que me apasiona, que es el básquetbol. Normalmente cuando alguien tiene un dolor en la rodilla puede tener una serie de lesiones en los meniscos, lesiones en los ligamentos, etcétera, en diferentes partes, y generalmente el paciente o pasa por una rehabilitación muy prolongada o le recomiendan, por ejemplo, en el caso de las condromalasias, que son el desgaste que tiene de la articulación de la rodilla, le colocan ácido hialurónico, o en el peor escenario le dicen tienes que operarte y tienes que pasar por una artroscopía para poder operarte. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué pasa si yo no quiero depender de estar colocándome este ácido hialurónico cada 6 meses o un año, dependiendo de la marca, o no quiero entrar a sala de operaciones y estoy con este dolor en la rodilla? Quiero contarles mi experiencia personal. Y el problema empieza en que yo tuve un problema en esta rodilla. Bueno, en realidad en las dos. Yo tenía una condromalacia grado 3 y además tenía una lesión del ligamento interno. Lo primero es ¿por qué lo tuve? Juego básquet, sí, pero además yo quería saber por qué había ocurrido esto. Yo tengo un problema de movilidad a nivel de la cadera, y esta falta de movilidad de la cadera produjo una debilidad del músculo glúteo, del glúteo medio para ser exactos, y eso hacía que mi rodilla bailara bastante. Entonces cuando yo jugaba básquet, aterrizaba y esto de alguna manera bailaba y terminó de alguna manera lastimando mi rodilla. También puede ocurrir en gente que corre, gente que juega fútbol, gente que juega tenis y una serie de deportes, o simplemente con el tiempo y con la edad puede ocurrir esos tipos de problemas. Entonces, ¿cómo enfocarlo de manera diferente? Desde el punto de la medicina regenerativa, lo que hice fue utilizar ozono primero en estas zonas para poder desinflamar toda la rodilla, también a nivel de los ligamentos y a nivel de los meniscos, y posteriormente utilicé plasma rico en plaquetas para de alguna manera desinflamar toda esta zona. Posteriormente coloqué células madre para que mi rodilla se regenerara, y lo que muchas veces dicen, no, te mienten si es que te dicen que eso se va a regenerar. No, se regeneró. En mi primera resonancia tenía una condromalacia grado 3 y en la última prácticamente casi no existía. Podríamos llamarle condromalacia 0.5, ni siquiera llegara a un grado 1. Es decir, esa rodilla se había regenerado con la utilización de células madre. Pero, ¿qué más hacer? ¿Por qué es que logré recuperarme tan rápido? Porque además combiné la medicina funcional. Es decir, yo también tenía, producto de la medicina, el exceso de estrés y el exceso de trabajo, de alguna manera tenía también una disminución en la testosterona, una disminución en la hormona de crecimiento. Entonces optimizamos los niveles de testosterona, optimizamos los niveles de la hormona de crecimiento, y de esa manera aceleramos el proceso de regeneración de mi cuerpo. Esto lo combinamos con la medicina funcional, en donde también una dieta rica en omega 3 y baja en omega 6, que son procesos inflamatorios, baja en carbohidratos, lograron de alguna manera potencializar el efecto regenerativo de mi cuerpo para de alguna manera volver a tener una rodilla sana. Y lo que normalmente me podría haber tomado muchos meses o años, o inclusive una cirugía, porque 2 traumatólogos me dijeron que tenía que operarme, lo logré solucionar combinando la medicina regenerativa con la medicina funcional. Si tú tienes dolores en la rodilla, que sepas que tu única opción no es estar condenado a colocarte ácido hialurónico o a pasar por una cirugía, que sepas que existen tratamientos, células madre, como las que yo me coloqué, o también mesenquimales, o también el uso de exosomas si es una lesión aguda de los ligamentos o de los tendones o de los mismos meniscos, o también existen otros tipos de tratamientos como el plasma rico en plaquetas o el ozono para problemas más pequeños. Todas esas terapias se pueden todavía optimizar con una buena nutrición antiinflamatoria, con una buena optimización hormonal y con una buena desinflamación de todo el cuerpo. Así que si tienes problemas de rodillas, que sepas que tienes más de las opciones que normalmente te dicen.